Una fe en acción, hermanos, amigos, te permitirá que las pruebas de la vida, fíjate bien, en lugar de llevarte al caos, a la depresión y a la infelicidad, te van a llevar a experimentar el gozo del Señor. Eso nos ha dicho Santiago en el comienzo de esta carta. Recordemos que las pruebas, hermanos, Dios las usa para mostrar lo genuino de tu fe, la calidad o madurez de tu fe, y para revelarte a ti lo que hay en tu corazón. Santiago nos ha dicho también en este primer capítulo que Dios usa las pruebas para hacerte crecer y madurar, desarrollando una perspectiva divina de las cosas que suceden y enfrentas día a día. Miren, hermanos, con este asunto del COVID-19, SARS-2, como le quieras llamar, hay dos maneras de ver esto. Uno es desde la perspectiva del mundo y llenos del pavor y del temor que hoy tienen muchos. O desde la perspectiva de Dios, donde sabemos que todo está bajo el control de las manos de Dios. Y entonces no significa que no sientas preocupación, no significa que no tomes algunas precauciones, pero significa que pase lo que pase, tu vida está sobre la roca firme que es Jesús. Si tú no tienes esta esperanza, si tú no tienes esta confianza, hoy es un buen día para que te pongas delante de Dios a examinar tu corazón si realmente estás o no estás en la fe. Porque la palabra nos dice, y Santiago nos ha estado diciendo, que Dios permite las pruebas en nuestra vida para que experimentemos gozo, sumo gozo. El otro día me escribe un hermano muy querido, Oscar Cano, allá de El Salvador, y había escuchado de la enfermedad de neumonía de mi padre unos días antes, y me escribe por WhatsApp y me dice: ¿y cómo estás, Miguel? Le digo: estoy harto de sumo gozo porque tengo un montón de pruebas. Porque en realidad no lo percibimos así o no lo tomamos así, ¿no? Pero Dios dice en su palabra que el resultado de las pruebas, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Te digo, yo estoy harto de tanto gozo, ¿no? Y no sé cómo estés hoy en tu vida, pero quiero que abras tu Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 12 en adelante. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. ¿Ya todos lo tienen? Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, qué pasaje tan, la verdad, tremendo en esta mañana que vamos a reflexionar. Y recuerden que al principio, en la introducción de Santiago, les comentaba que hay ciertas similitudes de los temas que toca Santiago entre el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7 y la epístola de Santiago. Y aquí en este versículo 12 comienza el texto diciendo, bienaventurado. La palabra bienaventurado, makarios en el griego, significa afortunado, dichoso, feliz, alguien que le está yendo bien. Y dice Santiago, bienaventurado el varón que ¿qué hace? Que soporta la tentación. Ahora, la idea de soportar la tentación, hermanos, tiene que ver con resistir, con perseverar en medio del proceso de prueba. Porque muchas veces, hermanos, bueno, déjenme preguntarle, ¿a quiénes les gustan las pruebas? A ver, chicos que van en la escuela, pues ahorita hasta muchos brincaron de gusto, ¿verdad? Porque van a suspender clases del 20 de marzo al 20 de abril. Pero así, ¿a quién le gustan las pruebas? ¿Quién llega un lunes a la escuela y dice, wow, hoy es día de examen de ecuaciones diferenciales, 50 ejercicios en 20 minutos, wow? ¿Quién dice eso? Quizá alguien por ahí medio raro, ¿verdad? A mí me gustaban las matemáticas, así que muchas veces no queremos pasar la prueba. No nos sentimos preparados, quizá decimos, bueno, no estoy listo en este momento, y lo que hacemos es darle la vuelta a la prueba. Yo me acuerdo en mis años de la universidad que 2 ocasiones hice lo siguiente: llegué al examen sin estudiar. Me acuerdo que uno fue de física, creo, y otro fue de hidráulica. Llegué sin estudiar. Y como dice el dicho entre los universitarios, el que nada sabe, nada teme. Me senté, miré el examen, lo leí con detenimiento, lo doblé en un cuadrito, lo pulsé en mi bolsa y me salí. Porque entendí que no iba preparado para el examen. Ahora, toda decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Y las 2 veces que hice eso, las 2 veces reprobé la materia. Ahora, hermanos, en la vida a veces hacemos eso. No queremos pruebas. Le queremos sacar la vuelta. Quisiéramos doblar el papelito, ponerlo en la bolsa y seguir adelante sin ninguna consecuencia. Y esto que voy a decir no está en la Biblia, a lo mejor tampoco es Primera de Miguel 1:1, ¿verdad? Pero prueba no superada es prueba repetida. En la escuela eso pasa, ¿no? Materia no superada, materia que te vas al extraordinario o la vuelves a recursar, o el método que tenga tu escuela, tu universidad para poder acreditar esa materia. En la escuela de Dios, hermanos, pruebas que no superamos son pruebas que Dios las vuelve a repetir. Porque Dios quiere formar tu carácter. El problema, ¿sabes cuál es? Que nosotros a veces somos tan obstinados, tan egoístas, nos sentimos tan autosuficientes en la vida, que volvemos a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Pero Dios quiere que nosotros, recuerda lo que dijo en el versículo 5 de este capítulo: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Para qué? Para que esa prueba que esa tentación, esa prueba que estás enfrentando en la vida, no vuelvas a cometer los mismos errores. ¿A qué padre, dime tú, le gusta ver tirado siempre a su hijo?
A ninguno. Si nuestro hijo tiene un problema al caminar, si nuestro hijo está cometiendo algún error, a nosotros como padres nos duele las malas decisiones que hacen nuestros hijos. De la misma manera, a nuestro Padre Celestial, hermano, le duelen, le entristecen las malas decisiones que tomamos como creyentes en nuestro andar con Dios. Y es que le hemos conocido, hemos escuchado su palabra, sabemos el consejo de lo que Él nos dice, de lo que es bueno y de lo que debemos de hacer, pero hay una obstinación en nuestra mente y en nuestro corazón que nos lleva a hacer simplemente algo que nos aleja de su voluntad. Entonces Santiago aquí, hermanos, nos está diciendo: bienaventurado, dichoso y feliz el hombre que soporta la tentación. Y ese soportar, hermanos, tiene que ver con resistencia, con perseverar. Que no inmediatamente busque la salida, o como yo le hice, ¿no? Doblar el examen, me lo llevo y pareciera que aquí no pasó nada, y sí pasó. Entonces, hermanos, necesitamos entender que Dios quiere que nosotros perseveremos, que nosotros continuemos adelante, que no te des por vencido en el nombre del Señor. Si tú eres débil, Él es fuerte. Si tú sientes que estás abajo, Él tiene el poder para tomarte y levantarte y llevarte alto. Pero hermanos, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para que pasemos a través de ellas, para que perseveremos y las aprobemos. Piensa en las pruebas que tienes hoy en día. Esa dificultad, ese asunto financiero, ese asunto de salud, ese problema matrimonial, ese problema existencial, esa depresión que estás viviendo. Dios no es la fuente, Él, de eso. Dios lo está permitiendo en tu vida para poder formar tu carácter, para formar en ti la imagen de Jesucristo y que puedas crecer como su hijo. Entonces, Santiago nos está diciendo: dichoso y feliz. ¿Cuántos quieren ser dichosos y felices? Bueno, es lo que dice la palabra. Ahora, hay una promesa. Miren lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Léelo conmigo: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El autor está pensando en una guirnalda. Ustedes recuerdan, por ejemplo, figuras de la antigua Grecia, Roma, ¿no? Cuando competían en los juegos, no les daban una medalla como ahora, sino entretejían una guirnalda de olivo y la ponían sobre sus cabezas en señal de victoria. Y dice el Señor que porque dice el versículo aquí en su palabra: cuando haya resistido la prueba, recibirá un premio, una corona, el Señor va a recompensar esa corona de vida para aquellos que le aman. Ahora, uno pudiera pensar: ¿de qué vida se trata? ¿Se trata de la vida eterna? No, porque la vida eterna no se recibe por pasar pruebas. La vida eterna se recibe a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el autor está pensando, varios de los eruditos que estuve consultando, yo mismo pienso que se trata de experimentar la plenitud de la vida en Cristo en nosotros. Porque, hermanos, yo pienso que la mayoría de cristianos somos muy conformistas con nuestra experiencia de fe. Perdón, no voy a usar esta palabra, somos muy mediocres.
Nos conformamos con sacar 6 en el examen y no 10. Y nos conformamos con saber que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, y qué buenísimo, eso es extraordinario, pero la vida de fe tiene mucho más que solo saber que Él nos ha perdonado. La vida de fe es una vida abundante, una vida de plenitud en Cristo Jesús. Y muchas veces nos conformamos con la chatarra espiritual en lugar de comer el alimento sólido de la palabra y estar experimentando la fe plena en Cristo Jesús. Donde, mire, no solo se trate de un concepto vago de decir, sí, voy a la iglesia y están chidas las canciones y me parece padre lo que dice el pastor, y eso es todo. Si esa es tu experiencia de fe, quiero decirte que estás así como en el 5.99, o sea, estás pasando porque el Señor es misericordioso, pero ese no es el plan de Dios para ti ni para mí. Él quiere que experimentemos plenitud de vida en Cristo. Y que dejemos de andar ahí mendigando en la basura a ver qué encontramos de comer cuando Dios tiene un banquete de plenitud para ti y para mí. Y es que la basura, la chatarra nos promete, está sabrosa, es rápida, promete gratificación momentánea, inmediata. ¿A poco sabe igual una Maruchan que una buena pasta elaborada? ¿Sabe igual? Así es la vida de fe, hermanos. Muchos se conforman con una Maruchan. Muchos hoy están felices porque nunca vienen a la iglesia y de por sí ven, ¿verdad?, el servicio a través de internet. Y diría el meme, está bien cuando les dé hambre que vean MasterChef, ¿verdad? Y ya que se sientan satisfechos, porque es lo mismo. Hoy varios están exentos, algunos nos han hablado por su edad, porque están enfermos, y vamos a terminar orando en el culto por ellos para que el Señor los guarde y los sane. Pero lo que quiero decirte es que así es el mundo, nos pone maruchan si nosotros despreciamos la verdadera comida deliciosa, el banquete que Dios tiene para nosotros. Y nos hemos pasado gastando los mejores años de nuestra vida, nuestros talentos, nuestra fuerza, en la búsqueda de esa chatarra maruchenta espiritual, en lugar de estar probando las delicias de Cristo. Y yo creo que muchos de nosotros, tú y yo, ya no estamos para las maruchans, estamos para buscar las delicias de nuestro Salvador Jesucristo. Ayer tuve la oportunidad, la bendición de comer con unos hermanos en casa, y la neta, no se parece una maruchan a una carne que se está asando lentamente y el olor, no se parecen, de veras. Pues así es la plenitud en Cristo. Mira, una cosa es que estemos acostumbrados a las maruchans y otra cosa es que no haya mucho más en la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Santiago nos está diciendo, porque después de que haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿qué es lo que te motiva a pasar la prueba? En la década de los 70s, de algunos años de eso, en la Universidad de Stanford, hicieron un experimento con niños de 4 años. El psicólogo que hizo el experimento sentó a un niño de 4 años frente a una mesa, sacó un bombón, un malvavisco, y le dijo, mira, aquí vas a estar sentado por 15 minutos. Este bombón ya es tuyo. Pero si logras no comerlo en 15 minutos, te voy a dar otro. Entonces le dijo, yo voy a salir
Claro, había cámaras videograbando el experimento, pero esa es la recompensa. Este es tuyo. Si lo quieres comer ahora, puedes comerlo, pero si tú aguantas 15 minutos sin comerlo, vas a tener otro bombo. ¿Usted qué escogería? Bueno, en teoría dirías, wow, voy a ganar el doble. Solo 15 minutos. Debo esperar. Y no voy a tener uno. Voy a tener. Entonces, el psicólogo tomó su bombón y lo llevó. Hubo muchos niños que en cuanto la puerta se cerró, lo comieron. Hubo otros que lo tomaron, lo olieron, le daban la vuelta, lo volvían a dejar, lo volvían a tomar, y hubo algunos que a los 12 minutos lo comieron. Pero algunos pocos lograron resistir. Me dio risa cuando estaba mirando este experimento que una chica se levanta de la mesa y se va a la esquina más lejana del salón, porque la regla no era que estuvieran sentados frente a él. Simplemente iban a estar en el cuarto sin comer el malvavisco. Y entonces, a los que sí soportaron los 15 minutos, ¿qué pasó? Les tocó el doble. Ahora mira, incluso los no creyentes saben que hay buenas cosas en aprender a postergar la satisfacción momentánea. Y es que eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos promete satisfacción al instante. Ahora, mira, toca, degusta, haz, te vas a sentir. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y has visto la palabra, sabes que hay promesas de bendición y recompensa para aquellos que resisten la prueba. ¿Y qué te dice el Señor? Te voy a dar uno, tomando el ejemplo del bombón, te voy a dar. ¿En qué está la diferencia, hermanos? ¿En qué está? En saber esperar. ¿En qué más? Tener obediencia, sí, pero en creerle a Dios. Claro, el chico que estaba en el test le creía al psicólogo porque estaba ahí el otro bombón. Y el asunto era espera, solo 15 minutos. Y mira, déjame trasladarlo a la vida cristiana. ¿Cuántas cosas hoy nos arrepentimos de decisiones que tomamos porque no supimos esperar? ¿O no? Y la promesa de Dios era mucho mayor. Yo te voy a dar, te voy a bendecir, tienes mi bendición, en lo que emprendas yo estaré contigo. Pero muchas veces esa promesa de satisfacción inmediata que te ofrece el mundo te hace tropezar en los caminos de Dios. Y has dado pasos que hoy te lamentas por no saber esperar. Y todos hemos tomado decisiones así. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Que la gracia de Dios es suficiente. Si ya te has equivocado, que seguramente sí, y muchas veces, que puedas hoy tomar la decisión de esperar, creerle a Dios y saber que Él te va a recompensar con la corona de vida.
Amén. Entonces, mira, esas decisiones alocadas que estás tomando, esas decisiones precipitadas que estás como queriendo ya hacerlas porque eres de esas personas impacientes que no puede esperar 15 minutos, te digo en el nombre del Señor, siéntate delante del Señor y aprende a esperar cuando Dios te dé la indicación de continuar con lo que estás haciendo en tu vida. Si no, de nada sirve la prueba. Si la repruebas, te vas a pasar toda tu vida reprobando sin disfrutar las delicias de Cristo. Y destacadas en lo que hacían. Hermanos, Dios es bueno y debiéramos obedecerle porque el simple hecho de que Él merece nuestra obediencia. Pero termina el verso de Santiago en el versículo 12 diciendo que les da la corona de vida a ¿quiénes? A los que le aman. Y es que aquí está la esencia de todo. La obediencia gozosa es el resultado de amar a Dios. Cuando tú solo le tienes miedo a Dios, eso no te va a llevar a obedecer. Cuando tú solo te acercas a Dios porque te conviene, porque quieres su bendición, quieres que te vaya bien en el negocio, quieres no enfermarte del COVID-19, lo que tú seas, no te va a ir bien porque la relación que Dios quiere mantener contigo y conmigo es una relación basada en el amor. Recuerda, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La esencia de ser cristiano es amar a Dios. Continuemos con lo que nos enseña Santiago entonces. Versículo 13, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Miren, una premisa equivocada que muchas veces tenemos como personas e incluso como creyentes es pensar que Dios es quien nos tienta. En el sentido de que Él sea la fuente de nuestra tentación, el promotor de nuestra tentación. Pero quiero decirte que Dios en realidad lo que hace es permitir las pruebas. Porque mira, si nosotros partimos de decir, bueno, si Dios es quien usa las pruebas, entonces Dios es la fuente de la prueba o la tentación, eso no nos va a permitir entender el propósito de por qué Dios está permitiendo la prueba en nuestra vida. Incluso eso nos lleva muchas veces a no entender a Dios, a enojarnos con Dios, incluso a apartarnos de Él cuando suceden cosas que decimos, bueno, pero si Dios, ¿por qué permitió esto? Y si Él es la fuente de esto que ha permitido, que me ha lastimado, que me ha dolido, que ha traído pérdidas irreparables, muchas veces cuando estamos con esa premisa en nuestra mente, vamos a acabar echándole la culpa a Dios de lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero Santiago nos aclara, hermanos, Dios quiere dejar bien en claro que Dios no es la fuente de la tentación. Él permite las pruebas y tentaciones. Y todo lo que Dios permita que llegue en tu vida tiene un propósito benigno de parte de Dios. Si no, preguntémoslo a Job. Cuando tú comienzas leyendo el libro de Job y empiezas a leer que él era varón con 4 cualidades, ¿verdad? Temeroso de Dios, apartado del mal, justo. Y ves lo que le ocurre. Yo a veces he dicho, ¿yo cómo reaccionaría si me pasara lo que le pasó a Job? Y entonces, si decimos, es que Dios fue el que le hizo esto a Job, que era alguna de las tesis de los amigos de Job.
Entonces acabamos confundidos, no entendiendo a Dios. Pero si nosotros partimos del punto de que Dios es santo, Dios es bueno en todo lo que Él hace, y ha permitido una prueba tan dura como en la vida de Job, si nosotros no conociéramos cómo termina la historia de Job, simplemente quizá daríamos media vuelta y nos iríamos derrotados, tristes, con los brazos abajo, llenos de desesperanza, porque no veríamos la bondad de Dios. Pero Dios no es la fuente del mal. Dios permite el mal. Como en cierta ocasión dijo Albert Einstein, ¿no? El mal es la ausencia de Dios. ¿Cómo termina Job? Con un hombre restaurado, donde Dios no solo le dio lo que tenía, le dio el doble. Pero si no conociéramos el final de la historia de Job, hermanos, así terminaríamos completamente desesperanzados. Pero por eso Santiago nos aclara y nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado, míralo bien, vamos a ver el proceso de la tentación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Pues mis pasiones. Vamos a ponerlo en términos llanos. Cada uno es tentado cuando de lo que está dentro de ti, de tus propias pasiones, dice aquí Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Entonces, en vez de culpar a Dios, hermanos, debemos reconocer que somos nosotros mismos que tomamos la decisión de obedecer a nuestras propias pasiones. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, aquí Santiago hace una analogía con la concepción y un parto. Dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A ver, hermanos, ¿todos nuestros deseos son malos? No. No todos nuestros deseos son malos. ¿Todos nuestros deseos son buenos? Tampoco. Ahora, ¿cómo discernimos si algo está bien o está mal? Entiendo que esa es una pregunta muy atrevida en este mundo de la posverdad y del relativismo. Porque si cada quien es dueño de su propia verdad, ¿cuántas verdades hay aquí? ¿Quién define qué está bien y qué está mal? ¿Quién lo define? Desde una cosmovisión cristiana, hermanos, Dios, creador de todo lo que existe y sustentador de todas las cosas, tiene el derecho y la autoridad de definir qué está bien y qué está mal. Y a pesar de que Él es creador y de que Él es sustentador de todo lo que existe, Dios ha concedido libre albedrío a las personas para que decidan si siguen o no sus caminos. Cuando tú estás siguiendo a Jesús por amor, el diablo no va a poder venir a chantajearte y decir, mira, tú sigues a Dios porque te conviene, porque le tienes miedo. No, ¿sabes qué? Yo sigo a Jesús voluntariamente. Después de haber visto el mundo, después de haber probado el mundo y todo lo que Él ofrece, y después de haber conocido al Hijo de Dios, voluntariamente he decidido que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Amén. Y entonces, hermanos, en ese proceso de la concupiscencia da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Nos damos cuenta entonces que son nuestros deseos, nuestras pasiones, los que nos llevan muchas veces a andar en los caminos que Dios ha dicho, ha determinado que no son buenos.
Porque si yo dejo que tal filósofo, que tal teólogo, que tal maestro iluminado defina lo que está bien o lo que está mal, hermanos, finalmente son criterios de hombres. Y nosotros creemos que aunque la Biblia fue escrita, Dios usando hombres, está inspirada por Dios. Y sus preceptos, su ética, su influencia en la sociedad, en las relaciones humanas, ha sido de completa bendición para generaciones y generaciones. Y me queda clarísimo que esta generación todo lo quiere releer y reinterpretar y volver y lo cuestiona y quiere sentar otro marco teórico, otras bases para su estilo de vida. Mira, están en la libertad de hacerlo. Pero como dijo Jesucristo mismo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quieres un código de vida seguro? Pues no sigas al maestro Ra o al maestro Re, ¿no? Sigue lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra. Y aquel que ama la palabra de Dios y aquel que practica la palabra de Dios es bienaventurado, dichoso y feliz. Entonces, hermanos, nuestras propias pasiones nos llevan a transitar esos caminos. ¿Cuál es el problema? Que nos dejamos vivir dominados por nuestras pasiones. Y las pasiones Dios las puso en nosotros. Es lo que le da color a la vida, ¿no? Pero una pasión que se sale del marco que Dios le puso se vuelve destructiva. ¿Cómo sé que algo es bueno o es malo en mi vida? Número uno, cuando transgrede claramente un mandamiento de Dios. Ves los 10 mandamientos de la ley de Dios, de la ley de amor de Jesús en el Nuevo Testamento. Si algo que tú estás haciendo o queriendo hacer va a pasar esos límites, eso Dios dice que está mal. No yo, no el pastor, la palabra te lo dice. En segundo lugar, cuando algo me hace daño a mí mismo o le hace daño a los que me rodean, es algo que está mal. Y entonces es cuando nosotros debemos no dejarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para no dejarnos dominar por nuestras pasiones. Dice entonces el pecado, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz? Dígalo fuerte, muerte. Y puede referirse en dos sentidos. En el creyente, una muerte prematura, y en el no creyente, la muerte eterna. Aunque no esté de moda hablar de la muerte eterna, pero Dios lo enseña en su palabra. Versículo 16, por favor. Amados hermanos, no se equivoque, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, una incomprensión. Si no comprendemos el carácter bueno y santo de Dios, eso nos va a llevar a interpretar y responder de manera incorrecta a las pruebas que Dios nos permite pasar en la vida. Es como cuando te dan un examen y el tipo que lo hizo no redactó bien la pregunta y despierta más dudas que certezas, ¿no? Cuando nosotros no entendemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es un propósito santo y benigno, porque Él así es, vamos a malinterpretar las pruebas. Y vas a acabar reprobando la prueba, vas a acabar tomando la satisfacción inmediata, vas a acabar sintiéndote decepcionado de Dios y apartado de Dios.
Ahora, el corazón de Dios está dispuesto a dar buenas cosas. Mira lo que dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Dios no cambia, Dios es inmutable, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él tiene cosas especiales para sus hijos. Dios es bueno, hermanos, hace salir el sol para buenos y malos. Da la lluvia para buenos y malos. Pero Dios tiene cosas especiales reservadas para ti. Si tú confías, si tú crees y si tú ejercitas la obediencia gozosa a sus mandamientos. Mira, a lo mejor estás queriendo decidir algo en tu vida, estás haciendo algo, estás, no sé, en la prueba que estés hoy. Tú tienes dos caminos: o escuchar la voz de Dios y con un corazón amoroso obedecer a lo que Él te dice en la palabra, o simplemente ignorarlo. Y los dos caminos tienen sus resultados. El Señor le dijo eso al pueblo de Israel: yo pongo delante de ti la maldición y la bendición. ¿Cuál escoges? Es tu decisión. Y muchas veces el pueblo escogió la bendición cuando andaban en los caminos de Dios, pero muchas veces escogió la maldición cuando se apartaron de los caminos de Dios. Es exactamente igual en nuestra vida cristiana. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sí quieres que te vaya bien? Sí. Obedece la palabra de Dios. Eso es. ¿Alguna duda? ¿Algo complicado? No. El complicado es nuestro corazón, hermanos. Porque en el corazón no se manda, ¿no? Eso te dice el mundo. Pero el Señor dice que pongamos en rienda nuestro corazón y no nos dejemos dominar por nuestras pasiones. Y de esa manera comprobar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. Y el mejor regalo que Él nos ha dado, dice el versículo 18, es que nos hizo nacer en Cristo Jesús. Dice para que seamos primicias de sus criaturas. Y la idea de primicias en este versículo no es ser los primeros. El texto griego lo que significa es ser como lo más honroso de sus criaturas. Y aquí, hermanos, es cuando vemos la gracia de Dios. Porque siendo lo que somos, pecadores, nos tomó del polvo de nuestra aflicción y dice que nos levantó hasta sentarnos con los príncipes de su pueblo. Hermanos, eso es lo que Dios hace en todo aquel que en Él cree. No necesitamos seguir comiendo maruchans espirituales, sino disfrutar del banquete de Dios. No necesitamos vivir allá abajo en las miserias espirituales, cuando Él nos ha dado un lugar de honra en su familia y en toda la creación. Ahora somos hijos de Dios. Vive como hijo de Dios.